Bueno chicos, como les había contado, entonces el día de hoy vamos a revisar el tema básico de elementos de dibujo, ¿vale? Ya en la clase pasada hemos revisado un poco y entonces hoy vamos a ver las determinaciones básicas que podemos encontrar. Entonces, punto. ¿Qué sabemos de punto? ¿Qué es? La mínima expresión. ¿Listo? Línea. Sabemos que en línea, entonces, ¿qué tenemos como línea? Una sucesión de puntos, ¿cierto? Entonces, vale. En proporción, ¿qué hablamos de proporción? El espacio que tiene, ¿cierto? Entonces, la relación de tamaño, entonces es tamaño con relación a un todo, ¿cierto? Listo. La forma. Entonces hablamos de forma, cuando hablamos de forma, hablamos de geometría, ¿cierto? Entonces hablamos de geometría. Cuando hablamos de geometría, entonces hablamos de formas como triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo, ¿cierto? Cuando pasamos a hablar de volumen, empezamos a hablar de dimensiones. Ya les había dicho la vez pasada. Entonces, dimensiones, estamos hablando de, entonces, una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Una dimensión cuando podemos medir alto y bajo. Por ejemplo, tenemos un marcador aquí, entonces podemos saberlo. Altura y distancia. Y aquí en 3D ya lo convertimos con una adicional. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo pasamos estos a volumen? El triángulo, entonces, ¿cómo pasa? Como una pirámide, ¿cierto? El círculo se convierte en una esfera, correcto. Una esfera. El cuadrado pasa a ser un cubo, ¿cierto? Y el rectángulo lo podemos convertir en un tubo. ¿Sí ves? Entonces aquí ya estamos hablando que salimos de 2D a 3D, ¿cierto? Correcto. Luz y sombra, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Para poder tener los valores, para convertir un elemento de estos en 3D. Entonces aquí hablamos de valores, ¿cierto? Valores de luz y sombra, ¿cierto? Cuando hablamos de valores de luz y sombra estamos hablando de claro oscuro, ¿cierto? Claro oscuro. Claro oscuro. ¿Vale? Cuando hablamos de perspectiva, hablamos de profundidad, correcto. De profundidad, ¿cierto? Cuando hablamos de composición, entonces, de la forma como están organizados los elementos en un espacio, ¿cierto? Entonces la forma de organizar, ¿cierto? Y cuando hablamos de texturas, estamos hablando de lo que podemos sentir, tocar, ¿cierto? Lo que podemos percibir. Entonces aquí hablamos de liso, áspero, corrugado, correcto. ¿Sí?
Eso, porque estamos hablando de tacto, ¿cierto? Tacto. Eso es lo que nos dice cuando hablamos de texturas. Entonces, muchachos, el ejercicio que vamos a realizar hoy, ya saben que ustedes generan el cuadrado, hagamos el cuadrado en el... Eso, correcto, ahí en el cuaderno. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente con esto. Vamos a soltar y vamos a hacer un ejercicio absolutamente práctico. Lo pueden hacer en cualquier sentido. Y ahora lo que quiero que hagamos es, cada uno de esos espacios lo vamos a rellenar con cualquiera de las cuadrículas que tenemos ahí y podemos inclusive generar más cuadrículas al gusto de cada uno de ustedes. Por ejemplo, puede ser una de solo puntos, ¿sí? O puede ser zigzag, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, entonces cogemos cada uno de esos espacios y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a empezar con las líneas. ¿Sí? La idea es que las líneas representen los límites de espacios que vamos a sacar. Ahí hay que ubicar ahora, seguimos con otro espacio, puede ser, por ejemplo, le decimos en horizontal, vamos a hacer en vertical. Entonces en vertical hagamos esta. Hagamos en diagonal, por ejemplo. Entonces en diagonal vamos a trabajar esta. Cada uno puede hacerlo de la manera que quiera. Porque aquí lo que empezamos a hacer es una composición, ¿sí? Esta, por último. Y así. Aquí estamos poniendo en práctica cada uno de los elementos que estamos poniendo acá, ¿cierto? Trabajamos con punto, con línea, empezamos a buscar con tamaños, ¿cierto? Proporción, empezamos a trabajar perspectiva, porque estamos trabajando también. Sabemos que si entre más cerca pueda estar el ángulo de la inclinación, podemos generar una sensación de profundidad, composición y textura. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en esta clase.